experto en temas de energía, de electricidad. Él fue hasta hace poco gerente de Hidroagoyán, conocedor de la materia. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias. La pregunta está planteada. Buenos días. Muy buenos días, estimado Wilson. A todos los radioescuchas, un cariñoso abrazo. Definitivamente la barcaza es una inyección de morfina ante un paciente que todavía adolece de muchas enfermedades, un paciente grave. ¿Y por qué es un paciente grave? Porque no hay nuevos proyectos de generación de energía firme, es decir, energía a las 24 horas. No puede decirse que, por ejemplo, van a haber 1500 megavatios más en proyectos, pero son de energía que apenas tenemos unas 4 o 5 horas al día, como es la solar, o la energía eólica que dependemos de condiciones meteorológicas. Eso no le brinda al Estado, a la ciudadanía, la firmeza, la continuidad de energía. Entonces, las centrales hidroeléctricas son una parte de la solución mientras exista lluvias, pero no podemos depender de estos fenómenos meteorológicos. Toda la ciudadanía conoce el nefasto paso del ministro Santos Alvite, en el que pedía a Dios que hayan lluvias, cuando esto no es de pedir a Dios, esto es cuestión de que los ingenieros brinden soluciones efectivas para solucionar este caso. Igual la ex ministra Rea Robo, o sea, ella se posesiona en el cargo y no sé si consciente o no del grave paciente al que tenía, pero meses después, cuando empiezan nuevamente las lluvias, anuncia que ya no va a haber ningún tipo de apagones y nunca se tomó las cosas en serio. Entonces tiene que venir el nuevo ministro encargado, el superministro, para hacer todo, pero recordemos que no es la especialidad de él es ingeniero civil, él es doctor en geología. Pero bueno, ahora ya hay un designado como titular y ya se hizo a un lado porque está encargado de un ministerio mucho más amplio que es Transporte y Obras Públicas. Ya, el nuevo ministro está hecho cargo de 3 ministerios en realidad, porque una cosa es minería, otra cosa es petróleos y otra cosa es la energía eléctrica. Entonces, es muy difícil que haya un profesional multicompetente que maneje todos esos temas. Y el problema es que no tiene ni siquiera la afinidad para ninguna de esas 3 áreas. Ahora, ingeniero, se nos dijo en el pasado, en el gobierno de Rafael Correa, que con la construcción de Coca-Cola Sinclair íbamos a vender energía y que vamos a tener un excedente y que jamás van a haber apagones. ¿Era un pronunciamiento político que tenía sustento técnico o simplemente era una ilusión que nos vendieron en ese gobierno a los ecuatorianos? Realidades. El momento en que se inaugura a finales del 2016 Coca-Cola Sinclair, prácticamente el país adquiere recién su autonomía de energía. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Correa? Estuvo 10 años. Y en 10 años haber inaugurado 1500 megavatios más un par de centrales pequeñas no es suficiente. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque si la demanda del país en ese entonces era de 300 megavatios de crecimiento anual y hoy la demanda anual ha subido a 450 megavatios, significa que cada gobierno anualmente debería ejecutar un proyecto de mínimo 500 megavatios. Pero hay un plan nacional de energía que está en el papel, pero no sé si se cumple, porque si tomamos en cuenta la construcción de esta central Santiago, es quizá una de las soluciones importantes que le va a dar alivio al Ecuador en cuanto a dotación de energía eléctrica a futuro, una proyección importante. Sí. Bueno, el proyecto Santiago y el proyecto Cardenillo lo vienen hablando desde hace 10 años. ¿Y cuándo inician? Y la razón que no inician es primero porque no hay dinero, luego porque no son capaces de ejecutarlo, no tienen los técnicos indicados para que ellos se pasan en estudios, pero si no tienen la estructura para hacerlo, nunca lo van a ejecutar. Y el proyecto Santiago de 2400 megavatios es muy similar al proyecto Hidrotuango que lo ejecutó Empresas Públicas de Medellín. Tomó alrededor de 10 años
Y yo le invito a usted, que es un periodista muy acucioso, a verificar toda la información de todos los problemas que hubo allá. Entonces, bajo la actual estructura del sector eléctrico ecuatoriano, ejecutar ese proyecto acá prácticamente sería repetir los problemas. Eso no quiere decir que no se ejecute. Debe ejecutarse y debe ejecutarse de manera urgente. ¿Con inversión privada? Pero por supuesto, o sea, el modelo, aquí hay una propuesta, porque como ingeniero yo estoy para dar soluciones. O sea, la propuesta es, el Estado indica, señores, inversión privada, tengo este río, por favor, el que desee, invierta. Estoy receptando ofertas de cuál es el precio del megavat, del kilovatio hora generado más barato. Entonces habrán ofertas de A, B, C, D, y el Estado tendrá que adjudicar la oferta que es más barata. El inversionista privado sabrá cómo construye, porque es a riesgo del inversionista privado. Pero obviamente con una concesión a 50 años, con una tarifa preferente, porque el inversionista privado debe recuperar la inversión, recordemos que es un negocio, y sobre todo, destrabar, reformar las leyes tramposas y las regulaciones que impiden que estos inversionistas privados ingresen al país. Dialogamos con el ingeniero Sebastián Rivadeneira, ex gerente de Hidro Agoyán. Ingeniero, ¿cuánto le va a costar al país la generación a través de la barcaza? Y si es que esta barcaza, que va a generar 180 megavatios, es lo suficiente cuando el déficit es 450. ¿De dónde vamos a sacar el restante, la restante energía que necesitamos para suplir la demanda? A ver, vamos con cifras. Tengo entendido que el costo en tierra de una generación termoeléctrica con hidrocarburos, por lo menos está entre unos 16 y 17 centavos el kilovatio hora. Ya. ¿Sí? Ya. Aparte de eso, está la potencia remunerable puesta a disposición. Es decir, el barco está ahí parado, produzca o no produzca energía, hay que pagarles algo. Al igual que se paga a todas las generadoras, ¿sí? Pero también está implicado otros tipos de costos que no revela el contrato, porque el contrato todavía no ha sido publicado. Entonces, hacer un análisis de esto va a requerir de tener los documentos, pero ya ha habido algunas opiniones de ciertos actores políticos en donde están cuestionando esto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el criterio? Que es una energía más cara que lo que venden las distribuidoras a 9 centavos. Es decir, el Estado sigue y seguirá perdiendo bajo este modelo de negocio. Ahora... ¿Había alternativa? ¿Había alternativa? Es decir... Por supuesto, pues, por supuesto. Por eso le preguntaba al inicio, ¿la barcaza es la solución? Y esta barcaza escogida es la única que podía habernos dado esa dotación de energía que necesitamos. A ver, no es que hay miles ni millones de barcazas en el mundo, apenas hay unas decenas de barcazas nada más en el mundo, pero barcazas que generan energía. Claro, pero por supuesto, por ejemplo, Rusia tiene barcazas de energía atómica. O sea, son reactores nucleares que están instalados en las barcazas y producen energía. Y recordemos que Rusia son 2 continentes y recorren esos 2 continentes brindando energía eléctrica. Entonces, y a través de la Siberia inclusive, ¿no? O sea, va todo. O sea, ingresa a través del mar Ártico, son barcos rompehielos, o sea, que brindan energía a todo lado. Entonces, este tipo de energía es mucho más barata que el consumir combustibles fósiles o hidrocarburos. Es mucho más económica. Estamos hablando alrededor de entre los 6, 7 centavos el kilovatio hora. ¿Y pudimos haber contratado una barcaza o es que usted me está diciendo nada más que hay esa posibilidad? Pero la realidad es otra. Es decir, de poder todo eso debería ser. De poder todo se puede, pero ellos no lo conocen, no lo saben, porque no dominan estos temas. O sea, aquí fue claro, o sea, hubo una empresa que es de manifiesto conocimiento, la empresa CarPower, que tiene una amistad directa con el exgerente de Selec, Gonzalo Uquillas, y su heredero, el doctor, se dice, ¿no? El doctor Fabián Calero. Entonces, el esquema no cambia, o sea, la gente se está reciclando, ahora ya no están estos antiguos jefes, sino que ahora están sus herederos siguiendo las mismas prácticas.
Entonces es una queja de Es decir, Uquillas, que fue gerente de Selec, Así es. y ahora Calero, que es el gerente de Selec. Que por supuesto él trabajó no solamente en la Selec, sino varios años con Uquillas, y o sea, son de la misma escuela, lamentablemente. Entonces ellos vienen manejando ese esquema y por eso las cosas no cambian. El sector eléctrico, los trabajadores, la clase trabajadora. Pero es un esquema sustentado o es un esquema interesado. Le pregunto frontalmente. Sí, hay que hablar las cosas de ¿Es un esquema direccionado, interesado para lograr, no sé si beneficios, o es un esquema, puede ser erróneo, equivocado, pero sustentado? A la justicia es a la que le corresponde juzgar si es que existen intereses de peculado, cohecho, por estas presuntas irregularidades, porque tiene que ser demostrado, ¿no? Pero, o sea, si huele feo es porque algo se pisó. Entonces, yo tengo una relación cercana con los trabajadores de la Selec, porque yo vengo de ese sector, vengo desde abajo, y existe un malestar generalizado porque aprovechando la declaratoria de emergencia del sector eléctrico ecuatoriano, se están haciendo contratos de manera indiscriminada sin pasar los filtros necesarios que establece la ley de compras públicas y Contraloría. Entonces, que no se sorprenda que a futuro empresas que estén implicadas o que sean amigos del señor Uquillas brinden los servicios de operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas u otros cosas que salgan en Selec. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar en el próximo estiaje? Es decir, si es que la barcaza es una solución parcial, más allá de que después se analizará si nos cobraron de más o contratamos para favorecer a un grupo por los intereses que representan. ¿Cuál es la solución total para que se aleje el fantasma de los apagones, ingeniero Rivadeneira? Ya, no existe energía más cara que la que no se vende. Y esta morfina es necesaria. Es necesaria, pero también existen otros medicamentos que pueden sustituir a la morfina, que son las barcazas termonucleares. Pero eso es algo provisional. La solución definitiva son las centrales nucleares en tierra, las centrales a carbón. Centrales nucleares en pero por tierra. supuesto. Eso no hay por qué asustarse. No, le pregunto porque, sí. Porque, por ejemplo, nosotros que somos un país del tercer mundo, que no tenemos un desarrollo como Rusia, ¿podemos construir, desarrollar una central nuclear para generar energía y suplir la demanda? Sí. Los ecuatorianos, a ninguno de los profesionales ecuatorianos, de los buenos profesionales, se los puede subestimar. ¿Cuál es la superficie de Corea del Sur? Inclusive está menor que la de Ecuador. O características similares, tiene 25 reactores nucleares. Y por eso Corea del Sur es una potencia económica, porque tiene y posee energía firme. Y lo mismo sucede con las otras potencias mundiales. Estados Unidos tiene 95 reactores nucleares, Francia tiene 58. Entonces la energía eléctrica es el pilar del desarrollo económico de un país. Entonces tienen que hacer centrales nucleares, pero esa no es la única opción, no es lo único que debe hacerse. Debe hacerse centrales hidroeléctricas, debe hacerse centrales a carbón. Recordemos que el costo del kilovatio hora de carbón producido es de 7.5 centavos, mientras que las termoeléctricas que están instalando esos motores son generación que supera tranquilamente los 20 centavos del kilovatio hora, es decir, le siguen quebrando, claro, le siguen